La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu familia, bienvenido a Reina de la Paz TV. En este viernes de Pascua, 21 de abril. Las apariciones de Jesús resucitado tienen un carácter misterioso, tienen un halo de misterio, tienen un algo especial que los evangelios nos transmiten. Cuando los evangelistas nos describen las apariciones de Jesús resucitado, siempre percibimos en la manera como ellos describen esas apariciones del Señor que hay algo inefable, hay algo de lo que ocurría cuando el Señor resucitado se les aparecía que no se puede decir con palabras. En eso se percibe que el Espíritu Santo ha inspirado a los evangelistas a la hora de escribir los evangelios, porque aunque las apariciones de Jesús resucitado es imposible transmitirlas con palabras, logran ellos, en la manera de describirnos esas apariciones, que captemos un poco de eso inefable, de eso imposible de explicar. Y lo logran además con palabras muy sencillas, lo cual no es nada fácil. No es nada fácil describir con palabras tan sencillas algo que es imposible de describir y hacer que lo captes por lo menos un poco, que te quedes como con esa sensación especial de lo que ocurría cuando el Señor resucitado se les aparecía. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, que es uno de los evangelios que nos cuentan una de las apariciones de Jesús resucitado y en el cual se capta ese algo de inenarrable que les sucedía cuando estaban con el Señor resucitado y que a través de los evangelios se nos comunica también a nosotros. Y a partir de este evangelio vamos a intentar explicar un poco, contando con que las palabras humanas no pueden describirlo de una manera perfecta, sino solo hacer una pequeña aproximación, pero vamos a intentar describir un poco cómo eran las apariciones de Jesús resucitado. Por eso hemos elegido para realizar este comentario al Evangelio esta imagen de la sábana santa, que también la mantendremos en el comentario del Evangelio de mañana. Hemos elegido esta imagen porque también esta imagen de la sábana santa logra transmitirnos un poco, de alguna manera, ese misterio sublime de Jesús resucitado. Porque si bien es verdad que la imagen de la sábana santa refleja el rostro de Jesús cuando estaba en el sepulcro, también es verdad que cuando contemplamos este rostro hay un misterio que lo envuelve que nos hace percibir que este hombre está vivo,
que la muerte no pudo vencerle, dominarle. El Evangelio es de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Vamos a ir describiendo un poco este Evangelio para que lo comprendamos bien y para que captemos toda la profundidad y toda la gracia de esta palabra de Dios de hoy para nosotros. El Señor, nuestro Dios, nos sale al encuentro y nos habla al corazón a través de su palabra que está viva. Se apareció otra vez en aquel tiempo a los discípulos Jesús
junto al lago de Tiberíades en una mañana, en un amanecer. Simón Pedro les ha dicho a los apóstoles que estaban con él, no eran todos, había un grupo de apóstoles, estaba Simón, Tomás, Natanael, 3, los Zebedeos 4 y 5 y otros 2 discípulos, estaban 7 discípulos. Él les ha dicho me voy a pescar y ellos le han dicho nosotros también vamos contigo. La resurrección les ha cambiado. Después de las negaciones que todos realizaron en la pasión del Señor, excepto Juan, que fue sostenido por María, le negó en un primer momento porque se fue huyendo, pero después estuvo junto a la cruz. Todos los demás no estuvieron junto a la cruz, se mantuvieron a distancia, le abandonaron. Las negaciones y después la experiencia del Señor resucitado y de su divina misericordia que celebraremos este domingo han cambiado su corazón y ahora son más bondadosos, son más humildes, son más sumisos, más pacientes. Pedro dice me voy a pescar y ellos dicen vamos también nosotros contigo. Si hubiese sido antes de la pasión hubiesen dicho ¿y por qué ahora te vas a ir a pescar? Pues vete tú solo, pues yo ahora tengo otro plan, pues yo ahora voy a hacer otra cosa. Y cada uno hubiese tirado para su lado, hubiese querido que se haga mi voluntad, no la suya. Y ahora es al contrario, que se haga su voluntad, no la mía. Pedro quiere que vayamos a pescar, pues nosotros también vamos contigo, Pedro. Han cambiado. Pedro también ha cambiado, lo vamos a ver ahora. Entonces van a pescar y no cogen nada en toda la noche. Imagen de cuando nosotros estamos evangelizando y parece que no recogemos ningún fruto. No te preocupes nunca de eso. No calcules con cálculos humanos, que los cálculos humanos son necedad a los ojos de Dios. Que siempre que amas al Señor de verdad hay mucho fruto, aunque tú no lo veas de momento. Así que no habían cogido nada. Y se les presenta Jesús en la orilla, cuando estaba amaneciendo, después de estar toda la noche pescando. Como nos pasa a nosotros, a veces en nuestra alma se hace la oscuridad y estamos horas y horas, días, meses, el tiempo que sea, luchando con esa oscuridad, trabajando en la noche, intentando pescar algo. Cuando llega el momento decretado por Dios, empieza a amanecer y Jesús se hace presente en la orilla de nuestra alma, de nuestro espíritu. No tengas miedo. La noche siempre pasa y el Señor llega. Pero no le habían reconocido. Y aquí empezamos a captar con qué sencillez, pero con qué verdad logran transmitirnos los evangelistas cómo eran las apariciones del Señor resucitado. Estaba, pero no lo reconocían. Ya empieza el misterio, ya empiezan a lograr transmitirnos que eran algo inenarrable. Él estaba, pero no lo conocían. Entonces les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Contestan, no. Su respuesta parece bastante más humilde o parece humilde. No. Antes hubiesen dicho, bueno, todavía estamos en ello. Podían haber dicho eso.
Todavía estamos en ello, como tantas veces hacemos nosotros, que no respondemos con sencillez cuando algo no nos ha salido, pues no me ha salido. No, lo he hecho mal, me he equivocado, perdón, no. Siempre buscamos alguna otra palabra. Ellos dicen sencillamente, no hemos pescado nada. Echad la red a la derecha. Y la red se llena hasta casi reventar. Entonces Juan le dice a Pedro, Juan, que por cierto no dice su nombre, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Juan en el Evangelio, el evangelista San Juan, nunca dice su nombre, siempre dice aquel discípulo a quien Jesús amaba. Esto tiene dos sentidos. El primero, que no es el más importante, pero es importante, es la humildad de Juan. No se quiere poner él en el centro. Y yo, Juan, le dije a Pedro. Y Juan le dijo a Pedro, pero que sepa todo el mundo que fui yo. No, Juan se oculta porque es discípulo de María y él ha aprendido la humildad. Y entonces le dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba. No se quiere poner él en el centro, no necesita que se pronuncie su nombre o que se enaltezca el valor de lo que él vio. Él lo vio. No lo necesita. Le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro le podía haber contestado, ¿y tú qué sabrás? Porque no era fácil reconocerle, porque había algo en su apariencia que les hacía conocerle y no conocerle. Pero no contesta, ¿y tú qué sabrás? Sino que se fía de Juan y se lanza al agua. Pedro no estaba desnudo, estaba vestido solo con la ropa corta, la que se ponían para las faenas de la pesca. Al decir desnudo se refiere que no tenía puesta la túnica, sino solo esa otra ropa que llevaban para pescar más corta. Entonces Pedro se echa al agua y recorre nadando la distancia, que eran 200 codos, unos 100 metros. Llega a tierra y ve las brasas con el pescado puesto encima y pan. Y entonces el Señor les dice, traed los peces, y les prepara el almuerzo. Simón Pedro va él mismo a por la red con humildad. Él hace el trabajo, no dice a los otros, id vosotros, que yo soy el que mando. Pedro va a por la red, trae los peces y Jesús los pone en la brasa, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle quién era. Evidentemente en su apariencia había algo misterioso, porque si no se atrevían a preguntarles porque tenían ganas de preguntárselo, porque no era exactamente la misma apariencia de siempre, sino porque iban a desear preguntárselo. Era una apariencia que era especial. Era Él, pero los ojos no terminaban de verlo. Pero sabían bien que era el Señor. ¿Os dais cuenta cómo nos están transmitiendo que Jesús resucitado se le percibía de una manera única, que se sabía que era Él, pero que los ojos del cuerpo lo veían de una manera especial?
Y aquí es donde surge la gracia de la fe y también la duda de la fe, porque algunos podéis dudar al escucharlo. Bueno, pues, entonces, ¿era él? ¿No era él? ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Era imaginación que se les aparecía? ¿No era imaginación? Mañana responderemos a esta pregunta. Las apariciones del resucitado no eran sugestión. Mañana lo vamos a explicar. Pero hoy, que te baste con aprender la lección importantísima que es esta. Para ver a Jesús resucitado es necesario la fe y el amor. La fe y el amor te harán capaz de encontrarte con el Señor resucitado. Y al mismo tiempo será un encuentro real, no una imaginación tuya. Terminamos por hoy porque nos estamos alargando. No te olvides nunca de esto. El Señor quiere salir a tu encuentro, quiere manifestarse en tu vida, pero necesita que vayas realizando un camino creciente de fe y de amor, de humildad y de amor al Señor y a tus hermanos. Después oraremos con un mensaje de nuestra Madre que nos va a ayudar. Que la Reina de la Paz te bendiga y que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana.